nuestro quinto episodio de la temporada de efectos refractivos en Zona Clínica, el podcast Miopía en la Mira. Este podcast ha sido patrocinado por OneSight, Exilor Luz Óptica y Serpro, el Centro de Desarrollo Profesional, dos instituciones inspiradas en mejorar la salud visual de la población y las capacidades y competencias de los profesionales en salud visual. Este podcast lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Serpro o en nuestra página web serpro.co/podcasts, o también lo puedes encontrar en Spotify como Zona Clínica, el podcast. Gracias a todos por estar siempre aquí escuchándonos. Quiero agradecer porque realmente los últimos podcasts han tenido una muy buena audiencia. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos y especialmente gracias por apoyarnos en esta iniciativa que sé que interesa a muchos de ustedes, y pues nuestro deseo es poder abordar temas que de pronto en nuestra cotidianidad no tenemos la oportunidad de escucharlo muy seguido, y bueno, un momento como de aprendizaje, pero también de entretenimiento para todos. Así que muchísimas gracias por seguirnos y acompañarnos en este podcast. ¿Qué efectos causa en la visión el no corregir los defectos refractivos a tiempo? Hola a todos, mi nombre es Carol Pinzón, optómetra colombiana. Bienvenidos a Zona Clínica, el podcast. Hoy vamos a hablar de miopía, un defecto refractivo que está revolucionando el mundo, y todos los profesionales de la salud visual debemos estar al día en la tendencia que hay en tratamiento, manejo, disposición, diagnóstico y en todo lo que sale nuevo respecto a este defecto refractivo. Y la sociedad en general, la comunidad, debe estar muy enterada de qué es miopía y qué consecuencias trae sobre la visión si no se le da un buen manejo. Así que, pues a todos bienvenidos nuevamente a Zona Clínica, y espero que este podcast les aporte mucho a todos y a cada uno de ustedes. Hoy tengo dos grandes invitados para hablar de miopía porque pues definitivamente se necesitan personas que sean expertas para que tengamos un panorama mucho más amplio. Así que tengo dos grandes invitados, está el doctor Leonardo Orjuela y el doctor Nelson Merchán. Entonces a nuestros invitados, bienvenidos. Vamos a empezar con el doctor Nelson Merchán. Doctor Nelson, buenos días, ¿cómo está? Hola Carol, muy buenos días. Primero muy agradecido y muy honrado de que me hayas invitado, y bueno, y que al doctor Leonardo que nos hayas invitado a compartir esta iniciativa que de verdad felicito y veo con muchísimo orgullo, que es una iniciativa de la Fundación OneSight de Essilor Luxótica. Pues es para acercarnos y para sensibilizar a la población profesional sobre muchos temas de interés que tenemos hoy en día que trabajar fuertemente. Yo soy Nelson Merchán, optómetra de la Universidad de La Salle, colombiano, resido actualmente en la Ciudad de México, actúo como director de Relaciones Profesionales de Essilor Luxótica para México, Centroamérica, Ecuador y Perú. Tengo un rol bien interesante porque es un rol de conectar justamente con las habilidades y con los talentos profesionales en oftalmología y en optometría, justamente para que trabajemos en pro de beneficios para la calidad de vida visual de los pobladores de nuestras regiones. Cómo salirnos un poco de la parte específica de la óptica y cómo entrar a integralizar acciones que tienen que ver con el protocolo clínico, con la investigación, con la parte de filantropía, con la parte de trabajo comunitario, con la parte de visibilidad profesional, con la parte de elevar calidad de vida visual y también elevar un poco y profesionalizar las habilidades de los oftalmólogos y de los optómetras de nuestra región. Entonces, pues bueno, en eso me divierto, en eso paso mi tiempo, eso me apasiona. Y hoy, pues, que el tema que nos trae, que también estoy liderando un poco, es todo el trabajo que estamos haciendo con tratamientos de control de progresión de la miopía con los lentes oftálmicos que se manejan en Essilor Luxótica. Leonardo, cuéntenos un poquito, ¿quién es Leonardo Orjuela? Bueno, Leonardo Orjuela es un optómetra que se graduó hace más de 32 años de la Facultad de Optometría de la Universidad de La Salle, y he trabajado desde hace muchos años, desde más o menos unos 30 años, con una actividad privada, inicialmente con la Clínica Oftalmológica de Antioquia aquí en la ciudad de Medellín, pero básicamente desarrollamos una práctica privada aquí donde trabajamos 3 optómetras
en unión con diferentes oftalmólogos. Y también ejerzo algunas horas de la práctica con la parte de docencia en el programa de la residencia de oftalmología de la Universidad CES, lo que es el área de refracción clínica y lentes de contacto. A los dos doctores, bienvenidos. Vamos a empezar entonces a dar un contexto acerca de qué es miopía. La miopía es uno de los defectos refractivos más comunes en la población mundial, ya sea que estén o no asociados al astigmatismo, porque bien sabemos que puede estar sola o asociada. Hay una mayor probabilidad de sufrirla cuando en la familia hay también personas que sufren de miopía, especialmente si son los padres. Y además, pues pueden sufrirla en mayor o en menor proporción, es decir, los hijos pueden heredarlo con una miopía más alta o menos alta, o de pronto, pues incluso no heredar el defecto refractivo. Sin embargo, la tendencia o la probabilidad de que nazcan igualmente con defecto refractivo es mayor que si sus padres pues, no tienen este tipo de defectos. Hoy en día se habla de que la miopía es una pandemia porque se ha multiplicado en grandes cantidades, especialmente pues, en los países asiáticos. Sin embargo, en Latinoamérica también ha venido en un desarrollo, en un crecimiento. Esto lo hemos podido evidenciar en estudios científicos en donde han manifestado pues, que la evolución es mucho mayor y se está presentando cada vez más en los niños o en personas entre los 3 y los 20 años. ¿Por qué? Pues se está asociando al uso de pantallas, al trabajo excesivo en visión próxima, y no solamente el hecho de trabajar en visión próxima, sino a la cercanía que tenemos de estos objetos tecnológicos y el largo tiempo que tenemos utilizando. Así que, pues, la miopía es un defecto refractivo al que le debemos prestar muchísima atención. Hoy en día se habla de que la miopía es una pandemia porque se ha multiplicado en grandes cantidades, especialmente pues, en los países asiáticos. Sin embargo, en Latinoamérica también ha venido en un desarrollo, en un crecimiento. Esto lo hemos podido evidenciar en estudios científicos en donde han manifestado pues, que la evolución es mucho mayor y se está presentando cada vez más en los niños o en personas entre los 3 y los 20 años. ¿Por qué? Pues se está asociando al uso de pantallas, al trabajo excesivo en visión próxima, y no solamente el hecho de trabajar en visión próxima, sino a la cercanía que tenemos de estos objetos tecnológicos y el largo tiempo que tenemos utilizando. Así que, pues, la miopía es un defecto refractivo al que le debemos prestar muchísima atención. Y en Latinoamérica, pues también hay algunos estudios. Aquí tengo uno que es del International Journal of Ophthalmology, donde se analizan los defectos refractivos en más de 1000 niños que están en edad escolar en Soacha, y se encontró una prevalencia de miopía del 20%. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cada vez que nosotros hacíamos valoraciones en niños, era muy raro encontrar miopía o astigmatismo. Lo único que encontrábamos era hipermetropía, muy leve o casi pues hemétropes. Así que teniendo en cuenta como todo esto que hemos estado hablando hoy, doctor Merchan, yo quiero como hacerle una pregunta. En cuanto a los niños, desde su experiencia, ¿cómo afecta la miopía el desarrollo general? Bueno, Carol, todo lo que has mencionado es bastante cierto. Hay muchos años, hay décadas de estudio alrededor de lo que está sucediendo con la miopía como tal, como avance y progresión, pero además afectación a nivel ocular. Entonces, esto para remarcar la importancia que tiene sobre el crecimiento de riesgo. Es más o menos lo que tenemos que empezar a analizar a nivel del mundo, de cómo nuestra población infantil está expuesta a diferentes factores que podrían estar afectando su progresión acelerada de miopía, que va a afectar no solamente su estado visual, sino también ocular. Y evidentemente la gran pregunta hoy en día es si estos estudios pues se fueron acumulando. El Brian Holden Vision Institute en el 2015 lanza esta alarma mundial y se une la Organización Mundial de la Salud. Pues ya estamos en el año 2025 y tú lo decías, estamos haciendo muchos más estudios y ya han pasado 10 años y todavía el llamado para Latinoamérica especialmente es, bueno, ¿y qué estamos haciendo
y qué análisis estamos haciendo y qué awareness estamos haciendo, pues si ya han pasado 10 años y este anuncio de avance silencioso venía anunciando una crisis y una tragedia hacia el año 2050. Entonces, ya estamos 10 años después, una década después, y vienen estos análisis que tú me estás invitando a aportar. Entonces, ¿cómo afecta el crecimiento? Hay estudios súper importantes que hablan sobre la calidad de vida visual de estos niños, no solamente con miopía, sino con astigmatismo miópico, que en su comportamiento de crecimiento, pues es como si fuera un ojo miope. Entonces, no solamente le sumes la miopía a las estadísticas, sino astigmatismo miópico, que tiene un comportamiento óptico de ojo miope. Acá es importante que analicemos entonces, evidentemente, la calidad de vida visual de estos niños, su desarrollo, no solamente biopsicosocial, sino también su desarrollo fisiológico a nivel de visión, de qué está pasando con los factores de riesgo que se están mencionando, que son, como tú lo mencionabas, exceso de trabajo en visión próxima, no solamente en cortas distancias de trabajo, sino en frecuencia de horas, en la permanencia de horas del niño frente a actividades en visión próxima, como también lo mencionabas, dependencia a los dispositivos digitales, no solamente porque sea un dispositivo digital, sino porque estamos también trabajando acá, pues acomodación, distancia de trabajo, posturas, y también pues todo lo que conlleva el hecho de considerar que se está gastando pues todo lo que son sus reservas de hipermetropía cuando estamos hablando de un proceso de metropización. Entonces, lo que se vienen estudiando son muchas cosas, no solamente la miopía como tal, sino qué está pasando con esa metropización. Hay unos estudios interesantísimos que se están llevando en el Reino Unido acerca de si se sigue manteniendo esa curva de normalización de la metropización en los niños que antes esperábamos y se hablaba todavía de 10, entre los 8 y los 11 años de edad deberíamos tener un promedio de metropización. Y hoy en día se está estudiando y se está analizando que las curvas son mucho más cortas. Estamos logrando metropizaciones a los 7 años y esto pues sí nos está diciendo que entonces los procesos de miopización vienen más rápido. Factores de riesgo como no exponerse a la luz natural, como no manejar los hábitos visuales de visión cerca, como no llevar a los niños a exámenes tempranos de detección de defecto visual, como el no corregir de forma completa a un niño ya en edad escolar en su defecto. Acuérdate que pues teníamos diferentes escuelas de formación que nos decían hay que hipocorregirlo o lo puedes parcializar en su astigmatismo. Hoy en día son cosas que están reescritas y los protocolos lo dictan como tengan cuidado porque en lugar de generarle una adaptación más rápida al niño, le podríamos estar generando una aceleración de su proceso de miopización. Y todo lo que usted menciona yo creo que ha contribuido y lleva a que la tendencia vaya realmente hacia allá. ¿Por qué? Porque los niños, pues como usted bien lo menciona, cada día son más rápido y métropes. Sabemos que todos nacemos en su gran mayoría siendo hipermétropes. A medida que el desarrollo y el crecimiento que vamos teniendo, pues nos vamos volviendo métropes. Pero ahora uno encuentra niños con miopía desde los 4 años a los 5 años y eso obviamente enmarca que definitivamente el niño a medida que vaya creciendo va a tender a desarrollar más miopía. ¿Qué relevancia tiene hoy en día la miopía y por qué puede causar trastornos o alteraciones visuales como la baja visión? Pero un tiempo para acá empezó a cobrar una relevancia importante porque nos dimos cuenta que la miopía no solamente era eso, sino que detrás de la miopía hay un mundo escondido que es la miopía eh, que va llevando al ojo a un deterioro visual, inclusive hasta la baja visión. Por lo tanto, se le empezó a poner muchísimo más atención, especialmente en aquellos pacientes que desde muy pequeños progresan y que pueden generar ya en la adolescencia alteraciones severas en su capacidad visual y llevar a la baja visión en la edad media o en la edad adulta. Entonces, creo que ahí es donde empezó a tener un impacto muy importante el mundo del control o la ralentización, de que no crezca la miopía rápidamente desde la optometría y se empezaron a hacer una cantidad de desarrollos desde la ciencia para ayudar a que esa miopía no crezca, ayudarla a controlar y que estos pacientes, pues, uno, que no les crezca tanto, que no se puedan llevar a cirugía refractiva, u otra, que no les crezca tanto, que no puedan llegar a la baja visión por la enfermedad patológica retiniana.
Bueno, usted aquí menciona un término muy importante y es la ralentización. La miopía antes, o bueno, los defectos refractivos en general, siempre se había pensado en que lo importante es diagnosticarlo y luego corregirlo a través de una corrección óptica, ya sea la adaptación de gafas o de lentes de contacto. Pero ahora se escucha mucho la ralentización. Y cuéntenos un poquito sobre este término y a qué se refiere. Bien, pues la ralentización, que es un término que se ha venido acuñando hace más o menos aproximadamente unos 12 a 14 años, realmente empezó desde las investigaciones que se hicieron con la atropina, ¿sí? Y algunos dispositivos ópticos que ayudaban también como en ese proceso. Ralentización se denomina a disminuir el crecimiento axial del globo ocular, es decir, que no siga creciendo el globo ocular para que no se genere mayor cantidad de miopía. Entonces, cuando hablamos de ralentización, tenemos allí toda una cantidad de dispositivos y de tecnología, incluyendo algunos fármacos que nos ayudan a que ese globo ocular no siga creciendo. Eh, Entre más crece el ojo, pues más miopía va a tener un paciente. Y si la aparición de la miopía es muy precoz y muy alta, pues vamos a tener pacientes que cuando lleguen a su adolescencia van a tener unas miopías que denominamos miopías magnas o miopías extremas, con globos oculares de un tamaño axial bien alto, que van a poner en peligro su calidad visual y también su visión, ¿sí? Entonces a eso se denomina ralentización, ayudar a que el ojo no crezca tan rápidamente. Tipos de miopía. Para que quede un poquito más claro para toda la audiencia. La miopía por curvatura es aquella que se produce por la curvatura propia de la córnea e incluso a veces aumento también en la curvatura del cristalino, haciendo que la luz tenga un punto focal antes de la retina. Esta tiende a no ser tan agresiva, es más de carácter, pues, las dos son de carácter hereditario, pero pues tiende a tener una progresión un poquito más lenta, versus la que sí es por distancia o longitud axial, en donde pues a medida que va creciendo la persona, pues sigue habiendo un crecimiento y desarrollo de la miopía. Y aquí es donde hace mayor énfasis la ralentización, ¿cierto, doctor? De acuerdo a lo que nos está comentando. ¿Qué tratamientos o cómo logramos esta ralentización? Bueno, entonces, qué importante lo que dijiste, doctora Carol y el doctor Merchan, sobre hacer énfasis en qué tipo de miopía tiene nuestro paciente, porque decimos, bueno, es que vamos a hacerle ralentización a un paciente que tiene una miopía de curvatura. Entonces, por ejemplo, los pacientes que inicialmente tienen miopías de curvatura por córneas curvas, puede ser paciente que estén desarrollando, por ejemplo, una ectasia corneal, y que inicialmente se presente como una especie de miopía moderada o alta. Esos pacientes, pues no les va a servir para nada la ralentización, pues porque la miopía está dada por el incremento de la curvatura corneal en la parte anterior del ojo. Lo mismo, lo que estabas mencionando, algunos pacientes tienen miopía por objeto de su cristalino. Entonces, hay ciertas patologías asociadas a la debilidad, por ejemplo, el colágeno, especialmente algunos síndromes como los síndromes de Marfan, el síndrome de Marchesani, algunos síndromes de hiperelasticidad, donde esa miopía va a ser realmente muy grande, ¿sí? Y pues nosotros no vamos a poder controlarla de ninguna manera porque tiene un origen propiamente cristaliniano por esferofacto. Entonces esos pacientes no entran dentro de la magnitud de la ralentización de la miopía. Hablamos de ralentización cuando la podemos controlar por el crecimiento axial del globo ocular. Y dentro de las tecnologías que tenemos, pues tenemos tanto tecnologías farmacológicas como la atropina en dilución. De esto hay estudios ya muy importantes que se empezaron en Singapur, que fueron los primeros estudios del Centro de Ojos de Singapur y que van desde ya más o menos a casi 15 años. Y la atropina ha demostrado que es un fármaco realmente eficaz y seguro para ralentizar en diferentes porcentajes de dilución el control, la longitud axial del ojo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, por ejemplo, podemos tener
atropinas al 0.01, al 0.02 y al 0.05. Ha demostrado hoy en día los estudios como el estudio LAMP, que es uno de los últimos que se han venido haciendo, y especialmente el LAMP2, que la atropina en dilución al 0.05 es una de las que más controlan el crecimiento axial y permite realmente ralentizar hasta en un casi 80% el crecimiento axial del globo ocular. Solo la atropina. Ya hablando de no fármacos, sino hablando desde el punto de vista ópticos, pues tenemos los diferentes sistemas ópticos que ya tienen aprobación de la FDA, como los lentes DIMS y los lentes HAL, sus diferentes marcas, no vamos a hablar de ellas. Los lentes de ortoqueratología, de estos últimamente se ha mencionado mucho en la importancia de los anillos de poder, es decir, que las zonas ópticas de tratamiento sean un poco más pequeñas para aumentar más ese poder de ralentización. Y tenemos los diferentes tipos de lentes de contacto, entre ellos los lentes de desenfoque extendido, y también tenemos los lentes multifocales. Entonces, tenemos un amplio espectro, ¿sí? Y todos desde el punto de vista ópticos, que lo que tratan de hacer es controlar el desenfoque hipermetrópico en la periferia de la retina, y desde el punto de vista farmacológico, endurecer ese globo ocular para que no siga creciendo mediante unos receptores que tenemos allá atrás en la retina. Entonces ahí tenemos pues como el espectro más grande. Y lo más nuevo que tenemos entonces son la luz roja, que han venido haciendo estudios sobre seguridad y eficacia de la luz roja, lo que se llama terapia de luz roja, que esto pues realmente es un poco nuevo. Aquí en Colombia creo que todavía no tenemos ningún centro que lo esté experimentando, pero que parece también tener un impacto importante en la ralentización. Esos son como lo que tenemos. Pero lo más interesante acá es analizar desde también, desde la perspectiva del rol profesional, es cómo vamos a lograr la adherencia del niño o del adolescente a ese tratamiento. Los tratamientos de control de progresión de la miopía son tratamientos a mediano y largo plazo. Nadie ha dicho que usemos una intervención en miopía para que en 3 meses ya esté menos miope. Eso no va a pasar. Y seguramente tampoco podemos ofrecer esa expectativa de menos miopía. Sí vamos a poder establecer una promesa de desaceleración de la progresión, y eso es lo que tenemos que ir controlando año tras año. Entonces, la preocupación acá es la adherencia. ¿Cómo vamos a hacer que en ese estilo de vida de ese niño empecemos a manejarle hábitos visuales sanos, saludables, empezar a desestimular el uso tan agresivo de pantallas digitales, a corregir las posturas de trabajo en visión próxima, a limitar el uso de tiempo en horas de trabajo en visión cercana, a establecer reglas de cómo le enseñamos a los niños desde muy pequeños a que empiecen a manejar esos hábitos visuales y comportamentales, a estimular al niño a actividades al aire libre, a llevar al niño a exámenes de control frecuentes, no solamente para la parte de agudeza visual, sino también para la parte ocular, a revisión de fondo de ojo, a que empecemos a analizar el largo axial. Entonces, son no solamente para el niño, la calidad de vida visual del niño, sino también para la calidad de servicios profesionales que estamos ofertando en Latinoamérica. Entonces, es todo un paquete. Esto da para hablar, pero es todo un paquete, y evidentemente, pues sí afecta la calidad del niño y su aprendizaje y su proceso de adaptación al medio, y pues nosotros somos actores principales, ejecutores críticos de este proceso. Y aquí me gustaría, doctor Leonardo, que bueno, ya hablamos del manejo o el control de la miopía por longitud axial, y pudiésemos como dar también un consejo de cómo se puede manejar, o sea, cuál es la mejor manera, ¿cierto? Desde la experiencia suya. Obviamente sé que cada profesional tiene su criterio, pero desde su experiencia. Las miopías por curvatura, la mejor manera es manejarla con lentes oftálmicos, lentes de contacto, ortoqueratología. ¿Usted qué recomendaría? Bueno, las miopías que son por curvatura, a las cuales no les podemos, digamos, efectuar una ralentización con los fármacos o como lo venimos haciendo de tipo óptico, pues creería que la mejor forma de ayudar un poco con esto es con los lentes de contacto, ¿sí? Sin embargo, pues ya se ha demostrado que si las miopías de curvatura van aumentando y están asociadas al queratocono, el consenso global de queratocono demostró que los lentes de contacto no ayudan a, digamos, a disminuir
la inducción de miopía por curvatura. Es decir, que lo que nos sirve en estos pacientes es más como correctivo, pero no como de progresión. Ya si hablamos, por ejemplo, una ectasia corneal, si queremos que los pacientes no les siga aumentando su miopía y su astigmatismo, hablamos ya de procedimientos quirúrgicos como el entrecruzamiento del colágeno de la córnea, que se denomina colágeno cross-linking, que esto sí puede ayudar a que no siga aumentando la miopía y el astigmatismo en esos pacientes con miopías de curvatura asociadas a ectasias corneales. ¿Sí? Ya hablando como de la miopía propiamente asociada a la esferofaquia depende mucho de la patología que la esté causando. ¿Sí? Estos síndromes especiales, como el síndrome de Marfan y los que tienen en términos generales de hiperelasticidad, que son bastante frecuentes, pues no se les puede hacer ningún manejo de la miopía excepto la parte correctiva, porque pues quién le maneja la esferofaquia a un paciente, es una cosa independiente del cristalino, por lo tanto allí no hay ralentización. ¿Sí? Nosotros en control de miopía tenemos hace muchos años, pues, los lentes de contacto de doble foco, tenemos los lentes oftálmicos con tecnologías de intervención en control de miopía que están funcionando. Gracias a la ciencia tenemos investigaciones que respaldan estas tecnologías. Ahora, no lo son todos los productos que tenemos en Latinoamérica, eso también es cierto. Curiosamente, siempre nos inundamos de alguna innovación tecnológica y empiezan a aparecer incluso marcas locales, empiezan a aparecer nuevos inventos y nuevos proyectos, pilotos, pero nosotros, en la medida en que estamos aprendiendo un poco más de control de progresión de la miopía, también estamos aprendiendo a que nuestro trabajo sea respaldado por los estudios clínicos controlados, publicados y avalados de forma global que respaldan un producto y la eficacia de su tecnología. Entonces, ¿esto a qué nos ha llevado? Pues aquí ya estamos aprendiendo. Yo veo con satisfacción cómo en Latinoamérica tenemos grupos de estudio alrededor de control de progresión de la miopía, tenemos foros, ya no hay un congreso que yo haya asistido por lo menos en los últimos 2 años en Latinoamérica donde no hayan módulos específicos de análisis de casos exitosos de Latinoamérica, donde podemos hablar de la eficacia de las tecnologías, de los protocolos clínicos, de los cambios de abordaje hacia los padres, de los cambios que se sugieren además a nivel de salud pública, de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. O sea, hay muchísimas cosas. Acá entra, porque entran todos los actores sociales a ser parte de lo que puede ser un manejo y control de la progresión de la miopía. Entonces, sí nos falta mucho, pero sí estamos dando pasos, baby steps, pasos de bebé que nos van a llevar a que podamos realmente ser muy, muy visibles a nivel del mundo en lo que en Latinoamérica estamos haciendo. Y otra cosa que es que estamos reconociendo también que nosotros sí tenemos los factores de riesgo, ¿no? Porque siempre antes decíamos, eso es en China, eso es en Europa, acá no pasa, acá es diferente. Siempre escuché es que nuestra raza es diferente por estar en la sierra, por haber montaña. Y resulta que hoy nos estamos dando cuenta que sí hay diferencias mínimas, porque las estamos estudiando, pero que sí tenemos comparaciones importantes, ya se están avanzando en estudios locales, entonces no solamente tenemos estudios de control de progresión de la miopía en asiáticos, ya lo hay en caucásicos y ya se están haciendo estudios en latinos, entonces eso nos va a marcar la pauta para crecer académicamente, pero más importante, en hábitos de vida saludables para nuestra comunidad de niños y adolescentes en Latinoamérica. Lo que pasa es que yo recuerdo que hace muchos años, o a mí me tocó, yo jugaba era en la calle. Pues a mí como me entretenían mi papá y mi mamá, me ponía cansona, vaya, juegue con sus hermanos, eso sí, por aquí cerquita, y vuelven un rato, cuando ya esté cansada. En cambio ahora, la entretención es el celular, está molestando al niño, tenga el celular. Entonces hemos cambiado muchos hábitos que de pronto eran, pues que ahora son recomendaciones saludables y antes lo veíamos pues como algo natural, hoy son recomendaciones saludables, pero también está como la otra parte que uno entiende un poquito, ¿no? O sea, ya no es tan seguro dejar salir a jugar a los niños afuera como dejaban antes, horas y horas. Ahora ya no. Entonces, claro, estos nuevos hábitos es lo que produce pues estas nuevas tendencias en el desarrollo de efectos visuales. Sí, y Carol, yo te quiero contar, y bueno, el doctor Leonardo nos puede también reforzar esto que voy a decir, y es que
Evidentemente estamos aprendiendo mucho, y sí es verdad, estamos aprendiendo mucho de la comunidad asiática que empezó con esto del control de la progresión de la miopía, porque el 90% de su población lo es. Entonces ellos empezaron a avanzar con estas fases de detección, corrección, control, y empezaron ya a manejar y controlar los factores de riesgo con hábitos saludables visocomportamentales. Entonces, no tenemos que explorar nada a nivel de Latinoamérica, sino tenemos es que seguir el modelo asiático y decir, ok, bueno, ¿qué están haciendo hoy día con los niños? Y entonces es donde aprendemos que la tecnología evidentemente llegó, que la acción llegó, que tenemos hoy en día unos protocolos de educación diferentes basados en esto de las pantallas digitales, del internet, de la inteligencia artificial, que nos están como motivando cada vez más a cambiar nuestros hábitos, no solamente visuales, sino también de salud, posturales, de salud mental. O sea, esto se estudia desde diferentes puntos de atención en calidad de vida. Pero entonces lo que sí tenemos que aprender de los modelos asiáticos es, ok, si ya llegaron las pantallas digitales y los celulares, entonces empecemos a trabajar desde los comportamientos visuales y desde la particularidad de cada región. Cuánto es el tiempo que debe estar el niño disponible frente a una pantalla, cuánto deben hacer sus pausas activas, qué tanto debería estar expuesto a ambientes y actividades deportivas o al aire libre, por lo menos cada día, qué tanto hay que llevarle un examen de control y monitoreo, porque pues una cosa es hacer el control de progresión de la miopía y pretender que la gafa o el lente de contacto lo van a hacer todo. Eso no es verdad. Tiene que haber una cooperación y una corresponsabilidad de papá, especialista y paciente para que esto salga y se lleve a buen término. Entonces, sí hay que cambiar esos hábitos, pero sí no es negarse ni es volver a nuestra época crítica de agresividad, de decir es que le quitas el celular. No, pero sí lo vas a poder empezar a regular. El niño debe tener horas de uso limitado a su pantalla digital, debe tener horas de exposición a la luz natural, debe tener horas de trabajo en visitar por lo menos 2 veces al año su profesional de la visión, pues no solamente para exploración de la parte visual, sino también de la parte ocular. Tenemos que trabajar muchísimo los patrones de adherencia, como lo decía, la motivación para que el niño sí use sus gafas. También hay que estudiar en los patrones familiares, o sea, no es solamente que el niño salió miope, sino tenemos que ver por qué, y que vengan los padres y hermanos a consulta. Tenemos que ir a buscar los niños. Curiosamente, si comparamos Colombia con México o con El Salvador, es diferentísimo el abordaje hacia la comunidad infantil. En Colombia es obligatorio llevar un certificado visual antes de la edad escolar o en la edad escolar. En otros países ni siquiera existe esta tendencia. La edad de entrada a un examen visual es 10 años, cuando debería ser 6. Entonces, todo esto empieza a jugar en que no solamente el comportamiento visual y ocular del niño es el que cambia o es objeto de estudio, sino que también el comportamiento de la práctica y del protocolo clínico de los profesionales de la visión cambia. Entonces, sí nos está cambiando todo, no es más sino seguir los modelos que ya existen, que están comprobados, funcionan, y entender, ¿no?, que es por el bien de una desaceleración, de una miopización que se viene dando y que ya está entre nosotros, evidentemente. Ahora, otra cosa, ¿no?, que cuando hablamos, creo que catalogamos y etiquetamos que esto es infantil, que esto es en los niños, y resulta que el proceso de miopización se puede estar dando mientras estés creciendo. Entonces esto es más o menos 20 años, 20, ¿qué te gusta? 22 años, y entonces ya no soy niño, pero pues si te está avanzando la miopía hay que establecer parámetros de control. Entonces fíjate que no solamente es retirarle los celulares a los niños, sino en la edad de adolescencia también empezar a regular las pausas activas, reestimular todo lo que son tus reservas de acomodación, estimular también tu visita al profesional, estimular también que uses filtros de protección a la radiación digital, etc. Por eso me parece muy importante, y aquí hacerle un énfasis de lo que estabas diciendo y lo que dijo el doctor Merchan, y es que dentro de nuestra práctica aquí en el consultorio, nosotros debemos a los pacientes siempre hacerles un examen bajo refracción cicloplégica para realmente evaluar que ese defecto refractivo con el que llegan sí es y no es un defecto tipo pseudomiopía, ¿sí?, que puede estar inducido, como lo dices, por la acomodación del paciente,
Pero hay otro examen que sí es muy mandatorio y que no tenemos en el consultorio, que es la medida de la longitud axial por un mecanismo que sea óptico, es decir, que no sea por biometría de contacto, ¿sí? Porque esto nos ayuda realmente a entender si un paciente se está volviendo miopia axial o si realmente un paciente tiene una miopía que no está creciendo. Y ya hoy en día existe una cantidad de aparatos y de tecnología que nos permiten hacer el seguimiento y diferenciar si el paciente tiene miopía axial de curvatura o de cristaliniana, ¿sí? Como por ejemplo el Maya, que es de una casa comercial muy prestante, o otros sistemas que nos ayudan a el seguimiento de esa miopía y mirar si este paciente se nos está volviendo realmente un miope de curvatura o un miope en el cual podemos poner tratamientos para ralentizar su crecimiento axial. Por lo tanto, en nuestra consulta, cuando nos llega un paciente que vemos que le está creciendo la miopía, es mandatario, ¿sí? No solamente revisarle su miopía, sino ordenarle un examen de biometría tipo IOL Master, o si tienen el sistema Maya o alguno de estos que nos pueden hacer control de miopía, un seguimiento, pues ideal. Pensando un poquito, digamos, en aquellas personas que no tienen acceso a este tipo de servicios, que están lejos y que de acuerdo a las estadísticas realmente son los que más tienen tendencia a desarrollar discapacidad visual porque pues no han tenido un acercamiento al servicio, ni un diagnóstico, ni un manejo adecuado. ¿Qué recomendaría a esos optómetras que, digamos, van allá, pero más como tipo brigada o van simplemente como por temporadas para prestar el servicio? Porque definitivamente es muy difícil encontrar profesionales en esas regiones. Pero cuando se logra ir, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico relativamente acercado, al tipo de miopía que tiene ese paciente? Bueno, pues digamos que sigue siendo la clínica básica una ayuda, digamos, importante. Entonces, lo primero es la refracción, que si bien no es un método perfecto, si lo hacemos bajo cicloplegia, podemos tener allí una forma de diferenciación. Segundo, es una evaluación del fondo del ojo que nos permita mirar si estamos ante un paciente con un ojo que desde lo que denominamos un ojo teselado, es decir, que tenga una alteración retiniana incipiente o alteraciones a nivel del nervio óptico. La otra cosa que nos puede ayudar un poco, digamos, es la parte de la medida de la keratometría. Entonces, si estamos ante una longitud ante una miopía que no es por longitud axial, sino de curvatura, pues la medida keratométrica con un refractómetro portátil nos puede ayudar también a dilucidar. ¿Qué es lo que sucede? Estos pacientes, pues los vamos a ver y los podemos seguir con el tiempo, pero ya como el tratamiento de ralentización con ciertas tecnologías, pues va a ser difícil si no los estamos siguiendo para saber qué está pasando con ellos. Entonces el seguimiento de los pacientes realmente es el que nos ayuda al control, ¿sí? Porque estos son más bien como tratamientos y no intervenciones únicas que podemos hacer, ¿sí? Allí hay una parte importante, una cosa es examinar al paciente y otra cosa es ralentizar la miopía como parte de un tratamiento. El podcast tiene una nueva sección, la sección de preguntas rápidas y respuestas cortas. Así que comenzaré con una serie de preguntas, doctores, para que ustedes por favor me las respondan. Okay. Primera pregunta. ¿A qué edad el niño debería hacerse su primer examen visual? Entre más pequeño un niño se haga un examen visual, mucho más fácil detectar el defecto y tratarlo y controlarlo. ¿Cómo un padre puede reconocer que su niño está teniendo un error refractivo tipo miopía? Bueno, la forma más fácil en que los papás nos han llegado casi siempre es que, doctor, el niño se acerca para ver la televisión. ¿Sí? Doctor, nosotros vemos que el niño tiene que hacer un poco como entrecerrar los ojos. ¿Sí? Hablamos de cuando tenemos un paciente con miopía. Los pacientes con hipermetropía, más complejos, porque los pacientes con hipermetropía, a no ser que tú le veas que tenga un estrabismo, muchas veces pasan desapercibidos. ¿Sí? Y los niños como tienen hiperacomodaciones, entonces muy difícil. Y los niños con astigmatismos altos tienen tendencia también a hacer esto, o los papás ven que hacen un poco como inclinaciones de la cabeza, tortícolis, para compensar el defecto refractivo. Perfecto. ¿Qué opciones de manejo tienen los padres para la miopía de sus hijos?
Hoy en día hay 4 opciones, tienen lentes oftálmicos, tienen lentes de contacto, tienen ortoqueratología y tienen uso farmacológico con atropina. En su consultorio, el defecto visual que más prevalece es miopía o miopía asociada a astigmatismo. Acá tenemos más miopías con astigmatismo que miopías. Miopías solas son como extrañas. Sí, las miopías solas son más de pacientes con miopías patológicas que tienen astigmatismos muy pequeños, pero la miopía con el astigmatismo es el defecto predominante en nuestro consultorio. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como profesionales en el control y manejo de la miopía? Aceptar que la miopía se corrige y se controla y establecer tratamientos indicados de adherencia para que el paciente no se quede sin este proceso. La miopía que encuentra en su consulta diaria tiende a ser miopía moderada, leve o alta. Bueno, lo que sucede es que nosotros aquí somos un centro de referencia de muchos oftalmólogos, entonces no es una consulta, digamos, como tipo óptica o tipo servicio de optometría general, donde nos llegan los pacientes todos, sino que el paciente nos llega aquí ya como este paciente es para control de miopía. La mayoría de los pacientes que nos llegan de miopía son miopías moderadas a miopías altas. Los gobiernos deberían conocer estas tendencias en salud visual. ¿Cómo podríamos nosotros como profesionales ayudar a que los gobiernos nos escuchen? Los profesionales debemos alzar la mano y nosotros debemos sugerirle e indicarle a los gobiernos cómo se maneja una política de salud pública a nivel visual y ocular. Y por último, nuestra responsabilidad como profesionales de salud es el cuidado visual, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros hacer algo adicional con nuestros pacientes? O sea, ¿qué sería ese bono extra que podríamos hacer en nuestra consulta? Corrijo, nosotros los profesionales de la visión somos responsables y corresponsables de la calidad de vida de los pacientes, no solamente a nivel visual y ocular. Entonces, somos y debemos ser parte integral de todos los procesos de análisis, de cuidado y protección de los seres humanos en la parte de salud. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, un consejo para los padres, para los mismos pacientes que tienen miopía y para nosotros los profesionales, algo con lo que quiera concluir. Mira, yo siempre he pensado que nosotros lo que debemos es humanizar los servicios de salud, no debemos mercantilizarlo ni comercializarlo ni pensar únicamente en rentabilidad, sino pensar que estamos haciendo la labor primaria de salud visual y ocular es en centrarnos y enfocarnos en la medida y en el cuidado del ojo y de la salud visual desde que existe. Entonces, pensemos siempre que a quien vamos a atender en el día a día es el hijo, nuestro ser más querido. Desde más pequeño vamos a lograr mayor adherencia y vamos a tener éxito en ese cuidado y en ese manejo de ese paciente integral durante toda su vida. Doctor, muchísimas gracias, doctor Leonardo, por su participación en el podcast Zona Clínica. Una conclusión final de pronto que quiera dejarle ahí a los profesionales de salud visual. Bueno, primero un agradecimiento y felicitaciones por el podcast, que creo que es uno de los únicos que existe para salud visual en Latinoamérica, especialmente dedicado a la optometría. Segundo, a los colegas que sigan estudiando. Yo llevo 32 años de actividad profesional y todos los días me encanta ir a todas las conferencias, a todo, porque uno siempre está aprendiendo algo nuevo, ¿sí? No importa que escuche 3 veces la conferencia de ojo seco, en cada una va a encontrar algo que le va a aportar para su práctica profesional. Segundo, si vamos a hablar de control de miopía, de ralentización de miopía, tiene que estudiar primero al paciente. Es decir, realmente ralentizar significa evaluar muy bien a ese paciente para saber si usted va a hacer un impacto en ese paciente o realmente no le va a poder ofrecer un impacto como tratamiento. Tercero, los pacientes miopes se deterioran con el tiempo. Por favor, no los dejen sin revisión con sus oftalmólogos. Todo paciente miope necesita una valoración por retinólogo y una valoración por glaucomatólogo. Por favor, no lo dejen de hacer porque eso es salvarle la visión a un paciente. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Sé que en este podcast hemos tocado muchos temas en torno a la miopía y que va a ser de mucho interés tanto para nuestros pacientes como para los profesionales. Doctor Nelson, muchísimas gracias por su compañía. Espero seguirlo teniendo pronto aquí en Zona. Carol, muchísimas gracias. Doctor Leonardo Orjuela, muchísimas gracias. Me encantó estar hoy con ustedes y invíteme cuando quieran, yo disponible. Si es para sumar,
me encanta este tipo de actividades y vamos a cada vez a motivar y a sensibilizar a nuestros colegas para que hagamos cosas diferentes, motivadoras, creativas, pero siempre en pro del servicio de la comunidad. Muchas gracias. Para una próxima ocasión, doctor Leonardo, invitadísimo para que hablemos de ortoqueratología o de cualquier otro tema en torno a su experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar por acá y compartir con el doctor Nelson, a quien estimo muchísimo, y lo mismo con la doctora Carol, que es un referente también en la parte de educación en optometría. Muchísimas gracias.